saludarles a todos nuestros seguidores en este espacio de información para todos aquellos que desean conocer sobre nuestro tema general. Tu salud mental es importante. Les saluda Rebeca Mayorga y agradecemos a todos nuestros fieles oyentes por estar aquí con nosotros en esta programación. Sean todos bienvenidos y bienvenidas al espacio de entrevista de interés social. Muchas gracias, Rebeca, y a todos ustedes que nos están sintonizando en esta ocasión, ya sea que escuchen nuestro podcast en la aplicación de Anchor o a través de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a estar dialogando con nuestros invitados. En este primer bloque hablaremos sobre el estrés. Damos la bienvenida al psicólogo clínico Emilio Vázquez, graduado de la Universidad de la SUAY. Hola con todos, muchas gracias por la invitación y es un gusto poder conversar sobre este tema que creo que al momento ha estado afectando por la raíz de la pandemia. Es un gusto poder colaborarles y adelante. Bienvenido, un caluroso abrazo de parte de la ONEMI. Vamos a un espacio publicitario, regresamos en un momento. ¿Aún no has podido hacer tus sueños realidad? Con expertos en ilustración Osher, lo lograrás. Crea tu logo con nosotros, cuéntanos qué tienes en mente y nosotros lo haremos realidad junto a nuestra destreza y creatividad. Búscanos en Facebook, Osher_EC. Queremos recordarles a nuestros fieles oyentes que pueden dejar sus inquietudes en los comentarios. Estaremos atentos a leerlos. Y ya estamos de vuelta con este espacio de interés social. En este primer bloque vamos a hablar sobre el estrés. No tengo ninguna duda que todos en el planeta Tierra hemos sufrido alguna vez del estrés. Hoy contamos con la presencia de María Fernanda Nahua, desde la bella ciudad de Machala, y también nos acompaña Génesis Dávila, desde la madre patria, España. Hola con todos. Es un honor compartir este espacio con ustedes. Soy María Fernanda Nahua, estudiante de la UNEMI. Esta pregunta es para nuestro invitado, el psicólogo clínico Emilio Vázquez. Siempre he tenido esa zozobra de saber cómo se genera el estrés y cuáles son sus detonantes y cómo podemos calmar o apaciguar esa sensación. Bueno, una vez más, buenas noches con todos. Respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo se genera el estrés? Ya, teniendo en cuenta qué es el estrés, partiendo por ahí, tengamos en cuenta que el estrés, todos hemos sentido estrés, ¿verdad? Entonces, cuando sentimos estrés, sentimos como una tensión física, una tensión emocional, ¿sí? que nos da en el cuerpo. ¿Cómo se genera todo esto? Bueno, esto puede ser a partir de distintas causas, ¿sí? Pueden ser bien externas o internas. ¿Cuáles son las externas? Las externas son, por ejemplo, como les dije en el primer momento, el problema actual que estamos atravesando, que es por la pandemia, ¿sí? Los problemas económicos que ha traído esto, las dificultades familiares, ¿sí? El confinamiento mismo, todo esto, a veces la pérdida del trabajo, ¿sí? Entonces, muchas de estas cosas han provocado que tengamos estrés y que a la vez esto se agudice y sea crónico, ¿sí? Entonces, también hay, como les mencioné, la parte interna, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos algún dolor, cuando tenemos dolor de estómago, un problema, un dolor de cabeza, mismos hechos, problemas psicológicos, cuando tenemos baja autoestima, signos de depresión o ansiedad. Todo esto ocasiona que se generen los signos de estrés, ¿sí? Respondiendo a la segunda pregunta que me dijeron era cómo apaciguar, ¿verdad? Para poder de cierta manera reducir los niveles de estrés, que sería, ¿sí? Lo que siempre recomiendo yo y lo que siempre intervengo con mis pacientes es hay que cambiar totalmente los hábitos, ¿sí? Mientras no tengamos cambio de hábitos, porque
los mismos hábitos que tenemos diariamente son los mismos que hacen que nosotros tengamos estos signos de estrés, ¿sí? Cambiar los hábitos, el mismo hecho nosotros tenemos lo que es la terapia de relajación, ¿sí? Para disminuir los niveles de estrés, aprender a respirar de manera adecuada, ¿sí? Todo esto ayuda a que podamos, de cierta manera, disminuir esos niveles de estrés y que a futuro no se convierta de forma patológica, ¿sí? Hola con todos, yo soy Génesis Dávila y pertenezco a la prestigiosa Universidad UNEMI. Me parece una interesante aportación del psicólogo clínico Emilio Vázquez. Pero tengo una duda. ¿Desde qué edades las personas comienzan a sufrir de estrés y en qué momento se convierte en una enfermedad? Bueno, a ver, ¿desde qué edades? Prácticamente desde la niñez comenzamos a sufrir estos estrés, ¿sí? Les comento un caso que tuve de un niño que tenía 2 o 3 años, ¿sí? Tenía tocinofagia, ¿sí? Tocinofagia es cuando se comen las uñas, cuando se hacen daños de ellos mismos en los deditos. Era un niño de 2 años, 2 o 3 años, entonces ya nos damos cuenta que desde temprana edad hay estos signos de estrés, ¿sí? Pero ¿cuál era la dificultad que él tenía, que este niño presentaba? Era porque en la misma casa tenían dificultades económicas, ¿sí? No tenían a veces para solventar los gastos económicos y a la vez estos gastos económicos no llevaban la suficiente comida. El mismo hecho de que el niño solo pasaba dentro de la casa, ya no tenía, mismo hecho el confinamiento, no tiene la oportunidad de poder estar con otros niños, de poder jugar afuera, porque lastimosamente el problema actual que estamos viviendo no nos permite hacer eso, sin poder interrelacionar mucho con otras personas por el mismo hecho del contagio. Entonces, partiendo desde ahí, nos damos cuenta que desde temprana edad, desde que somos niños, ya comenzamos a tener estos niveles, estos problemas de estrés, ¿sí? ¿Cuándo se convierte en enfermedad? Bueno, se convierte en enfermedad cuando, por ejemplo, ya tenemos problemas del corazón, ¿sí? El mismo hecho del estrés hace que comencemos con cuestión de tiempo, tengamos problemas del corazón, que se nos comienza a caer el cabello, a veces nos comienzan a salir manchas manchas en la piel, nos comienza a tener problemas gastrointestinales. Entonces es cuando ya comienzan a hacer el estrés de manera crónica, ¿sí? Entonces ahí es cuando ya debe intervenir. Muchas veces se interviene de manera con medicamentos, ¿sí? Para apaciguar todo esto, o lo que es lo más adecuado, el tratamiento psicológico, ¿sí? En donde ya se aborda directamente con el problema y ya se ayuda a la persona para que pueda mejorar todos estos inconvenientes que tiene. Muchas gracias, estimado. Muy buenas palabras e información. Vamos a un corte publicitario. Regresamos en un momento. Disfruta con la tablita. Comparte este delicioso descuento del 50% de lunes a viernes a partir de las 4, solo por servicio a domicilio. Parrillada la tablita en $6.75. Pídelo ya al 1800 tablita. Nos encontramos también en Guayaquil, en Víctor Emilio Estrada, exterior 618, y en Quito, en la avenida Cristóbal Colón. Parrillada la tablita. Su conocimiento es muy enriquecedor para nosotros. Nuestra última pregunta para concluir el blog: ¿cómo ayudar a los demás a sobrellevar el estrés? Bueno, ¿cómo sobrellevar el estrés? Bueno, para esto hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de estrés, ¿sí? Hay el estrés positivo, que es el eustrés, y el estrés negativo, que es el distrés. Entonces, por ejemplo, les
les pregunto a ustedes cuando van a dar un examen, cuando tienen que rendir una prueba, sufren ese estrés de responder la pregunta, del tiempo, de todo eso, ¿verdad? Entonces, de cierta manera es un estrés positivo, porque ese estrés nos brinda esa cierta manera para que nosotros podamos rendir de manera oportuna, ¿sí? Pero hay el contrario, que es el distrés, cuando, como les mencioné, ya se convierte de manera patológica. Por ejemplo, cuando las personas tienen algún tipo de estrés y comienzan a comerse el cabello, comienzan a jalarse el cabello, comienzan a comerse las uñas, ¿sí? Comienzan, como les dije, problemas gastrointestinales, les comienza a doler el estómago. Entonces, hay esta acumulación de todas estas cosas, ¿sí? Entonces, para nosotros poder sobrellevar el estrés, de cierta manera, como les mencioné anteriormente, hay que saber identificar, ¿sí? El estrés que tengo en ese momento y si me está aportando de manera positiva o negativa, y si está de forma negativa, saber controlar la situación, ¿sí? Ponerle un stop a ese estrés y lo ideal es, lo que se recomienda siempre es respirar, ¿sí? Respirar de forma adecuada, pausada y lenta para que de cierta manera obviamente se disminuyen los signos de estrés, ¿sí? En cualquier situación, estemos rindiendo un examen, tengamos una dificultad incluso dentro de la familia, hay problemas de las discusiones dentro del hogar. Entonces muchas veces cuando hay estas dificultades dentro del hogar, lo recomiendo cuando tengo mis pacientes que tienen problemas dentro de la pareja, tomarse un tiempo fuera, ¿sí? Esperar un momento, salir de la zona en la que están de conflicto, respirar, pensar mejor y volver y de cierta manera ya poder solucionar dicho problema y obviamente a su vez ya disminuye estos signos de estrés. Bueno, esto ha sido todo. Despedimos a nuestro invitado especial del día de hoy con este tema, el estrés. Muchas gracias al psicólogo clínico Emilio Vázquez. Listo, no hay de qué. Es un gusto poder ayudarles. Espero que todo esto sirva para la gente que nos esté escuchando y sepan cómo afrontar cuando tengan alguna situación estresante. Muchas gracias. Vázquez, por impartir de su conocimiento y aclararnos nuestras dudas a través de las preguntas que le realizamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su gran aportación y gracias al espacio que nos brinda la UNEMI. Y es un placer haber compartido con ustedes. Una frase de Sara Van. Espera que suceda algo bueno hoy sin importar qué ocurrió ayer. No estás atrapado en el pasado. El pasado solo puede lastimarte si te aferras a él. No se vayan y disfruten nuestro espacio publicitario. Regresamos en el siguiente bloque de entrevistas. ¿Has probado Pad Thai en Walk to Walk? En las campañas olimpiadas del 23 de julio al 8 de agosto, tus pedidos son con un 20% de descuento, más el free delivery. Disfruta de este beneficio exclusivo solo en Walk to Walk. Nos encontramos en Guayaquil, en el Mall del Sol, junto a la avenida Juan Tancamarengo José Joaquín Orrontia, González, número 100, y en Quito, en la avenida República del Salvador, número 36117. Seguimos con este tema que es el boom de este tiempo, el estrés de los estudiantes en medio de la pandemia. Tenemos a nuestra panelista Andrea Tenecora, estudiante de la Universidad Estatal de Cuenca, actualmente cursando al 7º semestre. Muy buenas noches con todos, muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación. Y bueno, realmente creo que es un tema muy importante que se debe visibilizar un poquito más. Perfecto, muchísimas gracias. Nuestra universidad abarca a muchos estudiantes de diferentes partes del Ecuador y del mundo, como ya pudimos escuchar en nuestro bloque anterior. Damos la bienvenida a nuestros entrevistadores, Carlos Franés, procedente de la ciudad de Las Piñas, Milagros, y a Rebeca Mayorga, que ya la han escuchado. Ella vive en la Atena del Ecuador, la bella ciudad de Cuenca. Hola con todos,
Así es, mis amigos oyentes, vivo en la ciudad de Milagro. Es un gusto tenerla con nosotros, Andrea. Señorita Andrea, ¿usted nos puede comentar desde su punto de vista estudiantil y como futura orientadora familiar, cómo se ha sobrellevado el estrés en el medio de la pandemia? Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, creo que cabe recalcar que cuando inició la pandemia se hablaba muchísimo del tema del estrés. Había foros, había grupos, había conversatorios, invitaciones en las que se trataba este tema. Sin embargo, ahora ya no existe mucho estas conversaciones, ya realmente la gente como que ha dejado de lado. Pero cabe recalcar que hoy en día es donde más las consecuencias del estrés causado por la pandemia nos ha afectado a todos, ya sea por factor económico, por factor salud, por factor, el COVID, como ya sabemos, muchas personas perdieron su trabajo, muchas personas todavía no se recuperan de esta crisis y ya no se habla realmente. Para los estudiantes ha sido un proceso realmente bastante complicado. Pero hoy en día yo creo que se debería hablar también del estrés que pasan los adolescentes, los niños que en este momento están en vacaciones. ¿Qué hacen en vacaciones? ¿Cómo pueden llevar este encierro? Porque muchos de los adolescentes no salen, no están disfrutando de su etapa como realmente deberían hacerlo. Y bueno, hablando en parte de estudiante como universitaria, hay docentes que sí hablan del tema, hay docentes que sí lo tratan, pero hay otros que para nada. Yo estoy en una carrera social, pero hay otras carreras técnicas en las que realmente no se habla absolutamente nada del tema y se debería considerar, se debería visualizar un poquito más el tema, un poquito hablar de esto, porque es algo de salud mental que es muy importante, muy, muy, muy importante, y la gente no da la importancia que requiere esto. Bueno, como bien menciona Andrea, aún nos encontramos en pandemia. Las escuelas y colegios aún no han regresado a sus clases presenciales. Querida Andrea, ¿cómo nos recomiendas aliviar el estrés causado por el encierro? ¿Nos puedes ayudar con algunas estrategias para la familia dentro de casa para poder sobrellevar esta situación actual? Muchísimas gracias, Rebeca. Sí, el confinamiento es un tema del que es muy, 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 muy complicado hablar, porque no todas las familias tienen el mismo confinamiento, no todas las familias pasaron por un confinamiento tal vez que les ayudó, tal vez que pudieron sacar algo bueno de la familia, sino otras personas perdieron sus trabajos, otras personas tal vez no tienen una casa grande, tienen una casa muy pequeña. Muchos estudiantes se quedaron en las ciudades a las que no pertenecen solos, no pudieron estar con su familia. O sea, imagínense el grado de estrés que puede causar todo esto. Es por eso que, al principio se hablaba del estrés, de técnicas, tal vez juegos, cocinen juntos, hagan actividades juntos, pero tenemos que considerar también la situación en la que vive la familia, la situación en la que atraviesa la familia, que para no todas las familias es lo mismo, para todas las familias es igual. Es por eso que lo que yo recomiendo, desde mi punto de vista y desde mi punto de vista también académico, que lo que más se debería trabajar es en valores, es en crear esa conexión entre familia, ya sea tal vez hablando, reuniéndose, tal vez en algún momento en la noche hablando, saber cómo te sientes, saber cómo se sienten tus padres y tus padres saber también cómo te sientes tú. O sea, hablar y poder dialogar de esa manera para poder crear unos lazos un poco más fuertes dentro de las familias. Tal vez jugar o hacer ejercicio juntos, porque esto también a la larga va a llevar en unos procesos de estrés y de mala conexión, mala comunicación familiar. Es por eso que el principal valor que se debería conversar en esto es la tolerancia tanto a los padres, a los hijos, porque el tiempo juntos como, antes se salía de la casa, se llegaba, no se compartía tanto, tal vez solo un fin de semana, pero ya un tiempo más largo en la casa sí trae consigo más cosas y todo eso. Entonces
creo que las mejores estrategias serían el tiempo en familia, tal vez no actividades en las que requiera dinero, pero sí un tiempo de calidad. Como última pregunta para cerrar esta noche de entrevistas, ¿cómo nos podemos dar cuenta que uno de los integrantes de la familia está sufriendo de estrés a consecuencia de la pandemia? Bueno, el estrés se puede presentar de muchas maneras, no siempre es tal vez maneras físicas, sino también maneras psicológicas, como el mal genio, tal vez las pocas ganas de comer o las muchas ganas de comer también pueden generar también ansiedad. De igual manera también se puede presentar esto de que no tengo sueño, no puedo dormir, y eso nos ha pasado a todos. No puedo dormir, hay noches en las que no puedo dormir y no sé por qué, no entiendo por qué. También la poca actividad física, las pocas horas de sueño, dejar de lado todo esto puede traer consigo el dolor del cuello, el dolor del pecho, que también suele ser muy característico. De igual manera la caída del cabello, las ojeras, que bueno, muchas personas no tienen ni les sale, pero bueno, ya está causa del estrés también. Y de eso también tenemos que tener muy en cuenta y tratar de ver no solo lo nuestro, sino también de nuestra familia, de nuestros padres, nuestros hermanos, porque no siempre es algo que uno puede ver, sino también uno puede como sentir, ¿no? Tal vez mal genio, tensión, una mala vibra, una mala energía en la casa, podemos también irnos dando cuenta. Y algo que quisiera recomendar es una atención a la salud mental, porque esto realmente nos va a ayudar muchísimo, muchísimo para nosotros mismos, y no solo por el hecho de que tratar de dejar que pasen las cosas para nosotros tomar acciones. ¿Por qué? Porque esto puede traer consigo una patología, como mencionaba el psicólogo anterior, puede traer una patología en la que ya no necesites simplemente respirar, porque ya no se alivian esos dolores. ¿Por qué? Porque te pueden causar crisis, te pueden causar ataques tal vez de pánico, tal vez de ansiedad, y eso puede traer varias cosas, y después cuando ya está al final de esto, puede traer cosas patológicas en las que se requiera de medicina psiquiátrica. Entonces, esa es mi recomendación del día de hoy. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo en este segmento de interés. Despedimos a nuestra bella invitada, próxima orientadora familiar. Un gusto, estimada Andrea. Muchísimas gracias a todos y un gusto, y les deseo toda la suerte del mundo en este proyecto. Gracias al público presente por su atención. Que tenga una linda noche. Agradezco mucho a nuestros invitados, ya que nos han ayudado a tener un panorama más amplio acerca de este tema, que es muy importante en la actualidad. Esto es UNEMI. Por este medio, los estudiantes de la carrera de comunicación realizamos las prácticas de forma virtual, adaptándonos a las nuevas exigencias de una normalidad que nos ha tocado vivir, con la facilidad de las nuevas tecnologías con las que contamos, y lo estamos logrando gracias a la formidable preparación de los docentes de UNEMI, que brinda sus conocimientos a estudiantes de todo el Ecuador. Nuestros espacios son de calidad y de contenido informativo. Me despido. Elio Muñoz, presentador del segmento Su Salud Mental es Importante. Gracias. Integrantes y funciones de este podcast. Espacios musicales y entrevistadora, María Fernanda Nahua. Controles y moderador, Elio Muñoz. Edición y entrevistador, Carlos Franés. Espacios comerciales y entrevistadora, Génesis Dávila. Guionista y directora, Rebeca Mayorga. Gracias por escuchar nuestro segmento. Recuerda seguir los consejos de los especialistas.